¿Qué es la Fórmula Uno? El circo itinerante, el responsable de que tu novio o novia desaparezcan algunos fines de semana o muchos fines de semana de carrera al año, molestia para algunos vecinos de algunas ciudades del mundo. Hay muchas cosas que sabemos, que hemos escuchado, que creemos conocer sobre qué es la Fórmula Uno. Pero realmente qué es? Espero que al final de este episodio tenga la respuesta a esa pregunta. Bienvenidos a Pit Confirm por Becerra PR. Box and hit confirm, please, Max. Box, hit confirm. Y es que aunque no hay una definición oficial ni en la página de la Fórmula Uno, ni de la FIA, ni algún organismo internacional que defina como tal a este deporte, sí hay varios elementos que muchos comparten que pueden constituir una definición. Entonces, ¿qué es la Fórmula Uno? Es la máxima categoría de automovilismo internacional. Punto. A algunos les gusta agregar la aclaración que es de monoplazas de rueda expuesta. ¿Qué significa esto? Monoplaza es solamente una persona cabe, el piloto, y de rueda expuesta quiere decir que los neumáticos están montados externos al chasis principal del coche. Pero la verdad es que es la máxima categoría de automovilismo internacional. ¿Cómo lo podemos saber? Porque pilotos que han tenido éxito en la Fórmula Uno han podido también encontrar éxito en otras categorías y no necesariamente al revés. Por ejemplo, Kimi Raikkonen o Fernando Alonso estuvieron en algún momento en rally o en otras categorías y les fue bien. No siempre ha sido al revés y de hecho no hay muchos ejemplos que yo les pudiera mencionar. Pero bueno, volviendo a esa promesa que les hice de darles una definición de qué es la Fórmula Uno, ¿cómo va a suceder este episodio? Les voy a dar una definición concisa de qué es la Fórmula Uno muy compacta para que la tengamos en la mente a lo largo de este episodio. Y después vamos a ir descomponiéndola y analizando cada una de esas partecitas para que al final del episodio tengamos un poquito más de contexto, de conocimiento más profundo sobre qué es en sí la Fórmula Uno. Entonces, ahí está. ¿Qué es la Fórmula Uno? Es la máxima categoría de automovilismo internacional regulada por la FIA o la Federación Internacional de Automovilismo, que a su vez organiza el Campeonato Mundial de Fórmula Uno. En este, actualmente, compiten 10 equipos, cada uno con 2 pilotos principales, que corren de manera simultánea en carreras, también llamadas grandes premios o Grand Prix. Un gran premio se lleva a cabo a lo largo de un fin de semana y al final de ese fin de semana se otorgan puntos a los pilotos de acuerdo a la forma o el orden en que hayan terminado las carreras y algunos otros factores adicionales. Se disputan una serie de grandes premios a lo largo del año y al final se suman los puntos que obtuvo cada uno de los pilotos para definir a los respectivos campeones de el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores. Será campeón del campeonato de pilotos o se llevará la primera posición del campeonato de pilotos aquel piloto que haya sumado la mayor cantidad de puntos en la temporada y así sucesivamente el resto del orden. Si hubiera pilotos que llegaran empatados hasta el final de la última carrera en puntos, hay algunos criterios de desempate definidos. ¿Y cómo se define el campeón del campeonato de constructores? Bueno, es la suma de los puntos que obtuvieron los pilotos de cada uno de los equipos. No siempre son el mismo equipo el que se lleva el campeonato de constructores que el que se lleva el campeonato de pilotos. Algo así pasó en 2021 cuando Max se llevó la primera posición del campeonato de pilotos, pero Mercedes, por la suma de los puntos entre sus dos pilotos, se llevó el de constructores. Entonces, bueno, esa es la definición a un sentido muy amplio y vamos ahora a desagregarla uno por uno. La máxima categoría de automovilismo internacional. ¿Por qué sería la máxima categoría de automovilismo internacional? Hay varias formas en lo que lo podrías medir. Puede ser el alcance, puede ser la complejidad, pero luego eso se vuelve un poquito subjetivo. Y un factor que a mí se me hace muy decisivo, sobre todo porque es un deporte de desempeño, de automovilismo, la velocidad máxima que alcanzan los coches que compiten. En Monza o en México se alcanzan velocidades superiores a los 360 kilómetros por hora. Esas velocidades es muy difícil encontrarlas en otras categorías
de manera consistente. Van a decir, oye, pero existe el Bugatti Chiron que alcanza más de 360 kilómetros por hora. Sí, pero no hay una categoría alrededor del Bugatti Chiron. Oye, pero está el Genesis Venom, aunque, bueno, puede haber mil y un coches diferentes, pero no hay una categoría que los organice para que compitan. Entonces es la máxima categoría de automovilismo internacional. La FIA, o la Federación Internacional de Automovilismo, es el organismo que las regula. Esta surge después de una serie de conflictos entre los participantes, que cómo se distribuían las ganancias de las carreras, de los derechos televisivos. De repente se hace una organización como para tratar de defender esos derechos. Pasa por diferentes nombres y al final se llama Federación Internacional de Automovilismo. No estoy entrando mucho en detalle de qué es porque después haremos uno más detallado de la historia de la Fórmula 1. Pero bueno, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, es quien regula esta categoría y organiza el Campeonato Mundial de Fórmula 1. La primera temporada se disputó en 1950. Imagínense cuántos años lleva ya que en 2020 se celebró la temporada número 70 con bombo y platillo por todos lados. En una búsqueda de Google, ustedes pueden buscar F1 70 o Fórmula 1 70 años o lo que quieran y les sale la gran cantidad de eventos, mercancía y cosas que hizo la Fórmula 1 y los distintos equipos para celebrar el aniversario. Entonces, el primer campeonato se disputa en 1950 y desde entonces han surgido leyendas y nombres que seguramente nos pueden sonar a algunos que llevamos poquito tiempo siguiéndola, o incluso a sus papás o a sus abuelos, si es que seguían el deporte, como son Fangio, Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. La verdad es que aunque nos guste o no nos guste, Lewis Hamilton está entre los grandes. Está entre los grandes por una gran cantidad de récords, una gran cantidad de factores, pero ahí está. Su nombre, independientemente de lo que haya pasado esta temporada o vaya a pasar en las siguientes, está entre los grandes. Y actualmente, ¿por qué hice la aclaración en la definición de actualmente? Porque ahorita son 10 equipos los que los disputan, pero han habido más. Ha habido 2 equipos, han habido menos equipos, han habido más equipos, pero actualmente son 10 equipos los que compiten en ella. Equipos o escuderías, que tienen que saber que escudería se le empezó a llamar a los equipos porque realmente Ferrari en italiano se llaman Scuderia Ferrari. Obviamente no lo pronuncié en italiano porque no sé italiano, pero así lo escribe. Entonces, ¿cuáles son esos 10 equipos? Seguramente algunos nombres ya los ubican por noticias, por las conversaciones, y otros no tanto, pero vale la pena siempre tenerlos todos en el radar. Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren, Alfa Romeo, Aston Martin, Haas, Alfa Tauri y Williams. El orden en los que fueron nombrados fueron de acuerdo a cómo quedaron de posiciones en el campeonato de constructores. Entonces, cada uno de ellos seguramente han escuchado mucho Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine no tanto porque justamente como les comentaba, los equipos han variado en número y en nombre. Alpine antes era Renault, que por X o Y razón decidió cambiar su nombre a Alpine, pero sigue siendo la misma organización, la misma que construye motores. Ellos son uno de los proveedores de motores de la Fórmula 1. McLaren, Alfa Romeo también antes se llamaba Sauber y Sauber estaba afiliada con otra casa de producción y luego fue Sauber Alfa Romeo y luego fue Alfa Romeo y así han habido distintas iteraciones de ese equipo. Aston Martin hasta hace muy poco tiempo era el equipo de Checo Bebé. Aston Martin antes de cambiar eh, a ser comprada o a ser adquirida o estar bajo la dirección de Lawrence Stroll, se llamaba Racing Point. ¿Se acuerdan esos cochecitos rositas que por ahí podían verse y de ahí salía Checo y de ahí salió su primera victoria? Bueno, Racing Point se convirtió en Aston Martin. Y antes de ser Racing Point se llamaba Force India. Pues como verán, los nombres y las composiciones de algunos cambian. Alfa Tauri es el equipo hermano de Red Bull. Ahí en Alfa Tauri es donde se desarrolla el talento joven, donde se prueba a los pilotos para ver si los suben a Red Bull. Antes se llamaba Toro Rosso. Y Williams, que siempre ha sido Williams. Entonces, cada uno de estos 10 equipos tiene a 2 pilotos
principales por equipo. ¿Por qué digo principales? Porque adicionales a esos dos que compiten cada fin de semana, están los pilotos de reserva, en caso de que alguno de los principales tenga alguna eventualidad, tenga alguna enfermedad. Por ejemplo, el año pasado, Albon no pudo participar en un gran premio porque tenía una apendicitis y bueno, el suplente o el reserva de Williams fue el que pudo correr. Eh, Están también los pilotos de desarrollo, que no necesariamente van a competir algún momento en algún gran premio de la temporada, pero apoyan en el simulador, dando datos a los ingenieros, etcétera. Pero bueno, los dos pilotos principales son los que conocemos por equipo. Igual, algunos nombres ya los habrán escuchado y otros son nuevos, sobre todo porque esta temporada 2023 se incorporan muchos nuevos. Entonces, ¿quiénes son? Para Red Bull está Max Verstappen y Sergio Pérez. Para Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Para Mercedes están Lewis Hamilton y George Russell. Para Alpine están Pierre Gasly y Esteban Ocon. Pierre Gasly antes estaba en AlphaTauri. Pero bueno, ahorita los menciono como van a estar en la temporada 2023. Para McLaren correrán Lando Norris y Oscar Piastri. Para Alfa Romeo es Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas. Para Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll. Para Haas estarán Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Para AlphaTauri, Yuki Tsunoda y Nick DeVries. Y para Williams, Albon y Logan Sargent. ¿Hay nombres nuevos? Sí. ¿Qué nombres son nuevos? Oscar Piastri. Nico Hülkenberg no es nuevo porque ya había competido, pero regresa a ser titular de Fórmula 1. Y Logan Sargent, que es el novato que va a subir al asiento de Williams. Se dan cuenta que también hay movimientos al interior de los pilotos que ya estaban compitiendo en la temporada pasada. ¿Cómo cuáles? Pues Alonso antes estaba compitiendo con Alpine, ahora va a estar con Aston Martin, ocupando el lugar que Sebastian Vettel, el gran Sebastian Vettel, deja al retirarse al final de la temporada 2022. Pierre Gasly estuvo toda su carrera bajo el auspicio de Red Bull, ya sea en AlphaTauri o en Red Bull, pero bueno, después de lo que yo creo que fue una serie de realizaciones que se dio cuenta Pierre que la tenía difícil crecer en el corto tiempo en Red Bull, se va a Alpine y por ahora son todos los cambios que hay entre sus pilotos y las nuevas incorporaciones. Entonces, bueno, ya vimos por qué es la máxima categoría de automovilismo internacional, que es la FIA, que es el Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son los pilotos de esos equipos? Pero ahora vamos a la parte medular, lo que vemos cada uno de los fines de semana, que es un gran premio. Un gran premio es una carrera. Un gran premio es también, así se le llama al evento que se realiza a lo largo de una semana. De un fin de semana, perdón. Un gran premio tiene 3 días, viernes, sábado y domingo. Actualmente, el viernes se realizan las sesiones de práctica, que es una sesión de práctica cuando los pilotos salen a dar vueltas al circuito para varios objetivos. Familiarizarse ellos con el coche, familiarizarse también con la pista, obtener datos de rendimiento para los ingenieros y para definir posibles estrategias. Sucede más o menos en este orden porque se prueban diferentes cosas. Primero es si se están incorporando nuevas partes al coche, qué tal están mejorando el rendimiento, si se comportan como se espera, qué tal se adapta el propio diseño base del monoplaza, el monoplaza es el auto, a la pista, qué configuraciones o qué cambios en la configuración tienen que hacer para lograr el mejor desempeño. Y después se hacen pruebas con diferentes variantes, es decir, a veces les montan ruedas duras, a veces ruedas blandas, con el coche con la carga de combustible al máximo, a la mitad, ya casi con nada para ritmo de clasificación. Hay diferentes cosas que hacen, pero al final práctica es práctica, no pasa nada. Si no sales, no pasa nada si no participas. Nada más te quedas sin cantidad de datos muy necesarios para el resto del fin de semana. Sábado sucede una partecita de práctica y la clasificación. En la clasificación se define el orden
en el que van a salir los pilotos en el arranque de carrera. Como podrán pensar, efectivamente es muy importante la clasificación. Sobre todo, cobra mayor importancia en los circuitos donde, por el desempeño del coche o por el trazado propio del circuito, resulta más difícil rebasar. Si estás en un circuito donde es difícil que te rebase, pues te conviene empezar más adelante. Así de simple. Entonces, la clasificación realmente es el momento en el que se ponen a máxima prueba los equipos, la Fórmula 1. Los equipos, los pilotos, el coche, es cuando se llevan al máximo, al máximo, al máximo, porque ¿qué es la clasificación? Lograr dar la mejor vuelta posible. Si tú logras dar la mejor vuelta posible, vas a quedar mejor rankeado, vas a mejorar tu posición y al final eso determina qué tan buenas posibilidades tienes de que te vaya bien en la carrera. La clasificación, ¿cómo ocurre? Es una sola clasificación dividida en 3 etapas: Q1, Q2 y Q3. En la Q1, los 20 pilotos salen a dar vueltas y se les marca un tiempo límite en el que tienen que dar su mejor vuelta. A lo largo de esa sesión van dando vueltas, seguramente van marcando los tiempos y los 5 tiempos más lentos son eliminados. Después de que termina la Q1, empieza la Q2. Y en la Q2 solamente salen los 15 pilotos restantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Q1 ya se decidió la posición de 20 a 16. 20, 19, 18, 17, 16. Ya saben cómo van a salir el día de mañana. Entonces, en la Q2 salen los 15 pilotos restantes y vuelven a hacer lo mismo, tratar de marcar el mejor tiempo. Ya no importa qué marcaron en la sesión pasada, lo que cuenta es lo que marquen en esa sesión. Y de nuevo, los 5 pilotos más lentos son eliminados y ya con ese resultado sabes cómo quedan del 15 al 11. Entonces, para el final de la Q2 ya sabes cómo está el orden de la mitad inferior de la parrilla. Y para la Q3 salen los 10 pilotos restantes a dar lo mejor con el objetivo de ¿qué es? Llevarse la pole position, que es el primer lugar de salida, o alguna de las primeras filas de salida. ¿Por qué son filas? Porque a la hora de arrancar en los circuitos, los coches se acomodan de 2 en 2. Entonces, el lugar 1 y 2 va en la primera fila, 3 y 4 en la segunda fila, y así sucesivamente. Es en esa Q3 donde ves a los grandes equipos, a los mejores pilotos y los mejores autos poder competir y darlo todo y empujar al máximo, y de repente ves que parece que se les va a ir el coche y queda un minuto para que la marques y se va a acabar el tiempo. Y ahí es donde sucede uno de los momentos más altos de drama durante el fin de semana, porque es el resultado de lo que hiciste en las prácticas. Ya recolectaste datos, se supone que ya sabes cuál podría ser la mejor configuración de tu coche, a ver si puedes dar la mejor vuelta. Si das la vuelta más rápida, te llevas la primera posición a la hora de arrancar. Así de simple. Y el domingo es cuando sucede la carrera, lo que conocemos normalmente o lo que es la mayoría que la gente ve, que es cuando ya corren, ya está el orden definido y simplemente es disfrutar el circuito y disfrutar 1 hora y media, 2 horas o a veces un poquito más de espectáculo de Fórmula 1. ¿Cómo se asignan estos puntos que definen los campeonatos que les mencioné al inicio? Hay un sistema de puntos que les da un puntaje a cada uno de los pilotos que terminen las 10 primeras posiciones. ¿Qué pasa si quedas 11? No sumas puntos. ¿Qué diferencia hay entre quedar 11 y 12? Virtualmente ninguna, porque no te llevas ningún punto. Solamente te puede ayudar para algún criterio de desempate. Pero la verdad es que si estás fuera de puntos, no estás compitiendo por mucho, ¿no? Entonces a los primeros 10 pilotos se les otorgan puntos. En orden, del 1 al 10 les voy a decir cuántos van recibiendo. El primer lugar se lleva 25 puntos. El segundo se lleva 18. El tercero se lleva 15. El cuarto se lleva 12. El quinto se lleva 10. El sexto se lleva 8. El séptimo se lleva 6. El octavo se lleva 4. El noveno se lleva 2. Y el décimo se lleva 1. Entonces, como podrán ver, es muy importante que los equipos busquen ir por las mejores posiciones desde la primera carrera. Esos te pueden hacer la diferencia. Hay una gran diferencia entre sobre todo las primeras posiciones del 25 al 18, 7 puntos, que no son nada fáciles de ganar y sobre todo suman mucho a la hora de decidir un campeonato.
Entonces, con ese sistema de puntos, van a sobre todo escuchar la frase de que, oye, los Haas están en puntos. Es una buena noticia. ¿Por qué? Haas era un equipo que no le iba bien en algunos años pasados. Le iba muy bien antes, luego no le fue tan bien y ahora celebran estar en puntos. ¿Por qué? Porque pues antes terminaban todas las carreras de la posición 11 hacia abajo y 11 es decir que les iba bien. Entonces, ¿qué es estar en puntos? Que tu coche, que alguno de tus pilotos o tus dos pilotos terminen en los 10 primeros lugares. Esta es, de manera general, que es la Fórmula 1, qué sucede, cómo sucede y dónde sucede. Ahora, oye, hablaste de que hay grandes premios y hay puntos. Pues, ¿cuántas oportunidades tienen para sumar puntos cada uno de los pilotos y de los equipos? Para 2023 va a haber 24 grandes premios. Es el número más alto del que yo recuerde que se han disputado. ¿Por qué? Como referencia, en 2019 se disputaron 21 grandes premios. En 2020, por temas de la pandemia, obviamente, no se pudieron disputar todos los que están programados. Solamente fueron 17. Afortunadamente, ni siquiera la pandemia los paró. Lograron cambiar la forma en la que se celebraban. Ya no había audiencia. Hubo un break intermedio para organizar todo eso y ver dónde sí se podía correr. Había lugares que aunque les dijeras que no ibas a meter a nadie, no te dejaban correr. Entonces fue un caos, pero al final se logró salir adelante y hubo una temporada 2020. Entonces, en 2019 se celebraron 21, en 2020 por el COVID solamente hubo 17. En 2021 se celebraron 22, en 2022 se celebraron 23 y en 2023 van a celebrarse 24 grandes premios. Que haya una carrera más, la verdad, a mí me pone muy contento porque simplemente es más fines de semana donde estamos más contentos y más emocionados y una mayor posibilidad de que Checo sume más puntos y ojalá que quede en una mucho mejor posición. Tampoco hay tanto margen. Quedó en tercer lugar del campeonato de pilotos ahorita en 2022, pero qué bonito sería un segundo lugar o, déjenme soñar, un primer lugar, o al menos estar muy cerca del primer lugar. Sería muy, muy bueno poder verlo por ahí. Entonces, 24 posibilidades de sumar puntos para lograr ese sueño que algunos podrían decir imposible, medio fumado, pero yo creo que muy, muy, muy interesante. Estos 24 grandes premios se llevan a cabo alrededor del mundo. Depende de cómo te hayan enseñado geografía, puedes contar los continentes de manera distinta, pero para no meternos en cuestiones numéricas, solamente en África y en Antártida no se corren grandes premios. Hay carreras en América, en Europa, en Asia, Australia, hay en todos los lugares. La verdad es que sí, la mayoría están en Europa. ¿Por qué? Por la naturaleza propia del deporte. Es un deporte que surge en Europa, es un deporte que es caro, es un deporte que es complejo por las instalaciones que se necesita para desarrollar coches, para correrlos. Entonces es un deporte todavía, aunque muy internacionalizado recientemente, todavía muy europeo. Entonces, la mayor cantidad de carreras se hace en Europa, pero también hay carreras en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Australia, hay en Abu Dhabi, en Bahrein, o sea, en diferentes lugares de Oriente Medio, y esos son un circo itinerante. Por eso decía al principio, le puedes llamar un circo itinerante, porque va por todo el mundo, llegan un fin de semana, arman todos los coches los transportan desarmados, no sé si lo sabían, pero desarman el coche, llegan a la siguiente locación, arman el coche, montan todo de nuevo, termina el fin de semana, desarman todo y nos vamos a otra parte del mundo. Eso la verdad es que es un espectáculo muy impresionante de ver en pista y también que tiene una posibilidad muy grande de seguirlo fuera de pista por los pilotos, por la logística, por los movimientos y pues por toda la complejidad que implica. Entonces, espero que se haya contestado la pregunta de qué es la Fórmula 1. La próxima vez que tu amigo loco que suba historias te pregunte, oye, ¿viste la Fórmula 1? Oye, tú no sabes de Fórmula 1, ya le puedes llegar con estos datos. Ya te sabes defender. Yo creo que en una conversación, si te mencionan, hey, Ferrari, Alpine, son equipos. Oye, Verstappen, no es una ciudad, es un piloto. Oye, se llevaron la pole position. Pues clasificó primero. Oye, está en la segunda fila de salida. Pues ¿qué quiere decir que estaba en tercero o en cuarto? Oye, quedó en puntos. Quedó en las primeras 10 posiciones. ¿Cuántas carreras van a haber en 2023? Van a ser 24 carreras.
Oye, que es un Grand Prix, Gran Premio, un fin de semana de carrera. Oye, la quali, ¿vas a ver la quali? Pues ya sabes que la quali es el sábado. Oye, ¿viste las prácticas el viernes? Y la carrera, te juntas el domingo. Entonces, si se dan cuenta, es muy organizada, está muy fácil seguirlo a medida que vamos explorando. Y yo lo hago de esta manera, a mí me hubiera gustado irlo conociendo de esta manera, no necesariamente fue así, pero pues si ya ahora yo conozco de esto un poquito y se los puedo compartir de una manera que yo creo que es más ordenada o más simple de irla explorando, pues qué mejor que hacerlo. Oye, se llevó el primer lugar, o 25 puntos. Igual y llevar la nota de los puntos no está tan fácil mentalmente. No necesitas hacerlo tampoco en una libreta o en una compu porque la Fórmula 1 se encarga de hacer eso por ti. Puedes meterte a f1.com standings y te dice cómo va el campeonato de pilotos y el de constructores. Pero también ya sabes qué es el campeonato de pilotos y de constructores. Oye, ¿son dos cosas distintas? No, se computan a la vez, pero suceden en el mismo fin de semana de carrera. No hay como que unas carreras para el campeonato de pilotos y otras para el de constructores. No. Oye, ¿qué? Si te pregunta alguien grande, oye, ¿qué no Reynolds estaba en la Fórmula 1? Sí, pero ahora se llama Alpine. Oye, ¿y el equipo Rosita de Checo dónde quedó? Se transformó en Aston Martin. Entonces ya hay algunas cosas que se pueden llevar como fun facts del día. Si yo les pregunto cuántos años lleva la Fórmula 1, pueden hacer las mates, de que la primera fue en 1950. Y les voy a dar un dato curioso final para cerrar este segundo capítulo. Es el segundo capítulo, pero yo lo quiero ver tal vez como el primero en el que realmente tenemos contenido. En el primero les expliqué qué íbamos a ver. Y ahorita ya estamos entrando a qué es tal cual la Fórmula 1. Pero bueno, en este episodio les quiero dar el fun fact final, que es de esos 10 equipos que yo les mencioné, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, hay algunos muy, muy exitosos. Pero el único de ellos que ha disputado todos y cada uno de los campeonatos desde 1950 es Ferrari. Ahí lo tienen, ese es el fun fact. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, por estar dando esos pasitos conmigo y espero que aprovechemos este receso entre la temporada de 2022 y el inicio de 2023 para seguir conociendo, seguir preguntando. Si tienen preguntas, déjenmelas de la forma en la que ustedes crean que sea mejor en comentarios en YouTube o mándenme algún mensajito en Instagram. Ahí están las redes sociales y con gusto voy a tratar de hacer episodios para cubrirlas. Espero que el contenido les vaya sirviendo, pero sobre todo pueden surgir dudas, se vale, entonces háganlas. Muchas gracias por acompañar acá. Yo les voy a decir bienvenidos una vez más al cerrar el podcast. ¿Por qué? Porque estamos empezando. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos a Pit Confirm por Becerra PR. Box and pit confirm, please, Max. Box, pit confirm. Adiós.